hablamos, ojalá hagan las preguntas en el chat y las vamos respondiendo, y si quieren fondo, de ahí nos podemos contactar y ver el tema más adelante, pero yo quiero un poco enfocar qué es lo que afecta a tu pensión, cómo se calcula tu pensión de manera simple, y qué son las variables que afectan que uno tenga una mejor o peor pensión, explicando también por qué hoy día las pensiones en Chile no son tan buenas. Después Rafael, y un poco un spoiler al resto de la presentación, la respuesta de ahorrar más. Acabo de matar gran parte de la sorpresa, si que existía. Va a explicar cuáles son los consejos simples para invertir. Acá no vamos a hablar de gráficos, ni de pantallas verdes, ni de pantallas rojas, sino cosas súper de sentido común que uno tiene que tener en cuenta para invertir. Y finalmente vamos a cerrar con nuestra recomendación para el 10%, que un poco une que explica. Ahora sí. Ahora, el sistema de pensiones chileno fue creado en el año 81 en el gobierno militar. Hoy día ha cambiado bastante. Hoy día es un sistema que tiene básicamente 3 pilares y 2 sistemas. Todo lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas y Carabineros están en un sistema antiguo, un sistema similar de reparto. Yo honestamente no conozco mucho el sistema, pero es una de las formas de pensión. El resto, tenemos el sistema de pensiones que es conocido por de la AFP, pero las AFP son solo una parte de este sistema. Es un medio ambiente que tiene bastantes más entidades y tiene 3 pilares. El pilar tradicional, más conocido, es el pilar obligatorio, que básicamente busca financiar pensiones. Las 2 palabras, busca que las pensiones sean financiadas. Las cotizaciones se hacen principalmente en la AFP. Puede cotizar cualquier persona dependiente o independiente, y en Chile existen 7 AFP, que es un tema más o menos conocido. Lo relevante es que el pago que se le hace a la AFP es por el flujo que uno paga, o sea, cada vez que uno le pasa un sueldo, uno le paga a la AFP y después la AFP la administra entre comillas gratis, no entre comillas en realidad, la administra gratis a partir de ese momento. Existen 2 pilares bien relevantes. Existe el pilar solidario. El pilar solidario existe en Chile desde como el año 70. Antes había unas cosas que se llamaban las pensiones asistenciales. En realidad era súper mal, era muy poca gente, tenía súper baja cobertura. Y el 2007 el Estado, yo creo que a partir de hace 15 años empezó a darse cuenta que el problema de las pensiones, y se ha quedado en el estudio, y ha habido dos eventos bien importantes, 2 comisiones, la comisión Marcelo y la comisión Bravo. Y como parte de esa comisión, en el 2007 se cambió el sistema solidario y se generó un sistema bastante más amplio, mucha más cobertura, ¿ya? Nuevamente, se puede entrar en muchos detalles sobre este tema, pero hay 2 grandes instituciones. La pensión básica solidaria, que es para la gente que no obtiene pensión de la manera tradicional, y el aporte previsional solidario, que el Estado te da un poquito más de lo que uno obtiene por su autofinanciamiento. Esto está pensado para gente que obtiene pensiones bajo 400.000 pesos. Como todo en el sistema de pensiones, nada es fácil, hay muchas excepciones, pero eso es más o menos la película grande. Y el tercer pilar, el pilar voluntario, que son toda una set y un conjunto de incentivos para que la gente ahorre sobre el obligatorio. Acá está el APB, está la PBC, que es básicamente una APB para grupos grandes, y también están los depósitos convenidos que están en el APB. Y acá hay una variedad de instituciones que pueden ofrecer APB, la AFP, la AGF, como nosotros, corredores de bolsa, bancos. Y a diferencia del pilar obligatorio, el cobro es por lo que tengo ahorrado. Todas estas instituciones que están ahí te cobran todos los días un pedacito de tu patrimonio. Hoy día el cobro promedio es del orden del 1,5% anual, pero hay APBs que te pueden llegar a cobrar 4% sin arrugarse. Y hay APBs que te pueden cobrar un poco menos. Y eso es más o menos la película de cómo es el sistema. En Chile tiene ciertas características, que el pilar obligatorio es principalmente financiado por el trabajador, y no hay mucha contribución del empleador, que es una de las características distintivas cuando uno compara sistemas similares en otros países.
La siguiente. Entonces llega el momento de jubilarse y cómo uno se jubila. Acá tampoco es muy sencillo, no hay un método, hay 4 métodos. Está el retiro programado, la renta vitalicia, y después están los dos más exóticos, que son una mezcla entre retiro programado y renta vitalicia. ¿Qué es lo que define la diferencia? No puedo entrar en detalle, acá están distintas características, pero el retiro programado básicamente se termina cuando la edad esperada de muerte de uno sucede. Es decir, si uno vive mucho más que lo que se espera estadísticamente que uno viva, la pensión se termina. Y la renta vitalicia es un seguro. El retiro programado, que es la forma más típica de pensionarse, el 70% de la gente este año se ha pensionado por retiro programado. Al final del día uno tiene una pensión mucho más alta al principio, comparada con la renta vitalicia, y después va cayendo. La renta vitalicia es más baja al principio, pero es constante. El retiro programado se recalcula todos los años y va cayendo todos los años. Existen varios ruidos sobre si los fondos de pensiones son heredables o no son heredables. En realidad, lo que pasa con la renta vitalicia es que yo le cambio toda la plata ahorrada a la compañía de seguro porque me pague el sueldo. Por lo tanto, esa plata pasa a ser ese día de la compañía de seguro y no hay nada que heredar. En cambio, en el caso del retiro programado, que como dije, en la mayoría de las jubilaciones en Chile, sí hay. O sea, si una persona fallece antes de, o cuando tiene todavía recursos en su saldo de ahorro, eso pasa a los herederos. Hay unas jubilaciones de sobrevivencia para la viuda, pero al final del día esa plata es absolutamente heredable. Vamos al siguiente. Entonces, ¿qué es lo que determina la pensión? ¿Qué es lo que determina que mi pensión sea mayor o menor? Y acá hay 5 grandes cosas que determinan, de las cuales 2 uno puede controlar y 3 son ambientales o son del mercado, o son cosas que uno no puede manejar. Lo que uno puede manejar es muy simple, es cuánto ahorre. Eso depende mayormente, o en muchos casos depende de uno. Lo que uno no maneja es las expectativas de vida. Ha sido una variable que en Chile y en el mundo ha ido subiendo fuertemente en los últimos años. El número de beneficiarios que uno tiene, que son el cónyuge de la persona, más los hijos menores de 24 años, y las tasas de interés, que son las tasas de interés técnicas que calculan los reguladores. Yo solamente puedo definir si mi pensión es mayor o menor ahorrando más o ahorrando menos. Entonces, un poco la idea es ver cómo se afecta cuánto tengo yo al final. O sea, en el caso de las mujeres a los 60 años, si deciden jubilarse, o en el caso de los hombres a los 65, ¿cómo puedo lograr yo tener una bolsa más grande o más chica en ese minuto, que es el relevante? Y eso viene en la siguiente hoja. Ya vimos las 5 razones que explican tu pensión. Hay 2 que uno puede manejar, y esas 2 que uno puede manejar, que son la misma, básicamente cuánta plata tengo, hay una serie de cosas que le afectan. Primero, a qué edad empecé a ahorrar. Esto vamos a ver más adelante, es una variable muy relevante. La edad que me jubilo o me pensiono. Pero las 2 que son muy importantes y bien manejables es el número y momento de las cotizaciones, es decir, en mi vida cuántas veces yo coticé y cuánto coticé cada vez. Son 2 variables que es probablemente una de las grandes fallas que tiene el sistema chileno. Y el otro que hay poco donde uno puede hacer es la rentabilidad monto y momento. En general, han surgido iniciativas que asumen de que uno podría activamente mejorar la rentabilidad moviéndose, yéndose del ALE. En general yo no soy cliente de ese tipo de soluciones, pero la academia lo que dice es que no parece que sea muy exitosa en el largo plazo. Y en general
hay eventos donde han sido exitosas, pero no demuestran que uno pueda tener gran posibilidad de cambiar significativamente con esos movimientos. Y de hecho, en la mayoría de los casos, uno termina rentando menos que lo que debiera. Entonces, para ver estos efectos, voy a darle a la siguiente, por favor. Voy a hacer un ejemplo. Acá vamos a tener un personaje que se llama Juan Ideal. ¿Por qué se llama Juan Ideal? Porque él vivió todas las condiciones ideales que estaban establecidas en este sistema. Juan partió trabajando, tenía 25 años, partió trabajando en el 81, y durante todos los meses, sin falta, cotizó 2 UF todos los meses. Normalmente él ganaba 20 UF. Siempre estuvo en el fondo C, eso simplemente por facilidad de cálculo. Y ahora, el año 2020, él se acerca a sus 65 años y se da cuenta que tiene que ver cuánto tiene la AFP. Y él se mete en su cuenta de AFP y se da cuenta que él tuvo hoy día 3.400 UF. ¿Ya? ¿De dónde vienen esas 3.400 UF? Juan, y acá el que quiere calcularlo, y si estoy equivocado me puede decir por el chat, pero creo que está bien el número, puso en su vida 940 UF. O sea, cada mes puso 2 UF por 470 meses. Y hoy día tiene casi 4 veces eso. Entonces, ¿de dónde salieron esos 3.000 UF de más? Es simplemente la rentabilidad. O sea, el efecto de estar durante 40 años aportando le generó 75% de su pensión. O sea, de cada 100 pesos que él obtenga su pensión, ¿no? Va a haber solo 25 que son su aporte y 75 en este caso, que es muy ideal, por el nombre, que se le generó la rentabilidad. La siguiente. Pero esa rentabilidad no viene de todos los aportes. Vamos a ver una cosa acá. La mayor parte de la rentabilidad que la obtuvo cuando era joven. Si uno mira de dónde salen estos 4.000 UF que él tiene para pensionarse, más de la mitad viene de los aportes que él hizo entre que tenía 25 y 35 años. O sea, mucho más que la mitad. Es casi el doble, solamente 10 años de aporte es casi el doble de todo lo que aportó en su vida. Y esta es la primera conclusión muy importante. En todo lo que tiene que ver con ahorro, el primer peso que yo pongo es siempre el más importante. Juan Ideal tuvo la suerte, entre comillas, de que las rentabilidades que tenía el sistema eran mucho más altas en los años 80, tanto por razones internacionales como por la dinámica que tenía el país en ese momento. Era un país bien cerrado al mundo, por lo tanto las rentabilidades locales eran mucho más altas que las que hay hoy día. Pero aún así, si uno saca ese efecto, y existen muchos estudios, la pensión se juega bajo los 45 años. Lo que uno puede hacer entre los 45 y los 65 es tratar de arreglar la falta del pasado, pero le va a salir mucho más caro. Tiene que hacer aportes mucho más grandes que lo que tiene que hacer una persona que tiene 25 años o menos para mejorar su pensión. La siguiente, por favor. Sin embargo, Juan, que no lo he mencionado, con ese ahorro va a tener una pensión de cerca del 100% de su sueldo. Un pelín más. Y eso no suena muy parecido a lo que uno ha escuchado del sistema. Y la razón es porque Juan, por algo, tiene el apellido Ideal, porque este es un escenario bien poco común. Hay una serie de cosas que hacen que en el futuro esto no va a ser igual. La primera es que la rentabilidad de los fondos de pensiones y de casi cualquier cosa va a ser mucho más chica en el futuro de lo que fue en el pasado. O sea, el fondo C, desde el año 81, ha rentado casi un 8% anual, y lo que estiman los reguladores es que para adelante debiera rentar del orden de 4%, o sea, más o menos la mitad. Después, a lo humano, gracias al progreso, nos dio por vivir más, lo cual en general es una buena noticia,
pero para las pensiones implica que hace mucho más difícil la tarea de obtener buenas pensiones. Hay que tener mucho más ahorro para financiar muchos más años de estar jubilado. Y después Chile tiene un problema grave de baja densidad de cotización. Acá hay temas de formalidad, hay temas de que los independientes cotizan muy, muy poco en Chile, existen subcotizaciones, existen temas de empleo temporal, existen una serie de razones que hacen que en la práctica muy poca gente haya podido invertir durante su ciclo completo. Después, Juan, en este caso, tuvo la suerte de que hombre, porque al final del día una pensión para Juanita, por ejemplo, que tuvo el mismo comportamiento disciplinado y con suerte de Juan, no perdió nunca el empleo, Juanita va a tener una pensión probablemente entre un 10 y un 15% más baja de Juan. La razón de esa diferencia de género desde el punto de vista de la arquitectura del sistema es que Juan se espera que viva 20 años después de su edad de jubilación y Juanita 30. Por lo tanto, hay que financiar una década más de pensiones en el caso de la mujer, y eso es una diferencia muy, muy relevante de género. Y la otra es que hay un muy bajo conocimiento del sistema de las personas, de qué lo mueve, y eso hace que la gente no esté muy incentivada a ahorrar o trate a veces de evadir el sistema. Y eso se traduce en que las pensiones en Chile son bien bajas. En Chile la pensión promedio es del orden del 45% del último sueldo. Vamos a ver la siguiente, por favor. Y acá, nuevamente, yo podría haber llenado de gráficos esta presentación, pero creo que me voy a dejar con uno, que es cuánto cotiza la gente. Esta es la gente que jubiló en mayo, que es la última información disponible. Y menos del 10% de las personas cotizó más de 35 años. Menos del 20% de las personas cotizó al menos 30 años. En general, lo que se recomienda para sistemas de pensiones, por ejemplo, lo que recomienda la Organización Internacional del Trabajo, es que cualquier sistema de pensiones tiene que tener 30 años de cotizaciones. Y en Chile, un 20% lo cumple. Y de hecho, en promedio, la gente cotiza menos de la mitad de su vida laboral, cerca del 45% de los meses. Siguiente. Entonces vamos a ver ahora a convertir a Juan ideal en Juan realidad. Y vamos a ver qué pasa si van cambiando todas estas cosas que dije antes. Primero, si Juan no tuvo tanta suerte y se convirtió en un chileno promedio y cotizó 45% de los meses. Entonces son 16 años de cotización. Su ahorro cae a más de la mitad, lo cual quiere decir que su pensión va a caer a mucho más de la mitad, casi un 60%. Y esto es más o menos la realidad de los chilenos. O sea, la cotización promedio es del orden del 43-44% del último sueldo, y acá Juan va a tener más o menos eso. El segundo punto, segundo cambio, es qué pasa si cambia la rentabilidad. Si yo saco esta rentabilidad que había en el pasado, miro hacia adelante, y el fondo C, en vez de rentar un 8%, hubiera rentado un 4% de UF. Nuevamente cae un 48% del monto. Y si pasan las dos cosas, que esto podría ser una buena estimación, que si nada cambia, ¿cuál sería la pensión a la cual podrían aspirar nuestros hijos? Cae un 80%. O sea, una pensión del orden del 20% del sueldo. Y nuevamente, Juan no es Juanita. Si es Juanita, todos esos números, quítenle un 15%. Siguiente, por favor. Existe gente que al final del día lo que quieren es hacer un cambio radical del sistema. Creo que es necesario, pero hay que tener en cuenta que hay ciertas cosas que no van a funcionar muy bien. Históricamente, y esto viene de las primeras pensiones que hay registradas en la historia, las pensiones se financiaban mediante lo que se llama solidaridad intergeneracional. ¿Qué quiere decir eso en español? La gente que trabaja, lo que cotiza, termina siendo
la jubilación de la gente que está en edad de jubilar. Sin embargo, como mencioné antes, a los seres humanos, y en Chile en particular, pues esto es un fenómeno mundial, nos dio por vivir más, lo cual en general es una buena noticia, nos dio por tener menos hijos, y eso ha implicado que la cantidad de gente en edad de jubilar como proporción ha ido aumentando. En el año 50 en Chile, y esto también es muy parecido en el mundo, había 11 personas en edad de trabajar por un jubilado, o una persona en edad de jubilar. Hoy día, ese número es cercano a 4,5. O sea, por cada jubilado hay 4,5 personas en edad de trabajar, asumiendo que todas ellas trabajan. En 20 años más, van a ser 2. Es decir, por cada jubilado, solamente 2 personas van a poder trabajar. Es absolutamente o muy difícil que esas 2 personas financien la jubilación del jubilado, a no ser que coticen 30% o 50% de su sueldo. En general, cualquier solución que haya al ahorro, puede ser privada, puede ser pública, es un tema más bien político, tiene que tener una componente de ahorro. Si no, simplemente o pagamos pensiones miserables para siempre, o tenemos cotizaciones bastante altas también en el futuro. Esa es la decisión que hay que tener. La siguiente. Entonces, al final, la solución es simplemente tratar de ahorrar más. Yo creo que hay que tener en cuenta de que la única solución pasa por el ahorro desde el punto de vista de políticas públicas. Se tienen que generar ahorros, quien lo haga la FP o que lo haga otra institución pública y privada, creo que al final del día es un problema más bien ideológico, pero cualquier institución que lo haga tiene que tener ahorro, tenemos que aumentar el número de cotizaciones, tenemos que tener conversaciones difíciles. Tenemos que tener la conversación difícil de cotizamos más, ¿quién lo paga? Trabajamos más tarde, hay varios países en esa conversación, pero lo que podemos hacer nosotros, una persona normal que no está metida en la discusión parlamentaria, es tener esto en cuenta y ahorrar hoy, y ahorrar lo antes posible. Que tiene 55, que dije que está un poco tarde, sí, está un poco tarde, pero es más temprano que hacerlo a los 65. O sea, el momento para ahorrar para la pensión es hoy, y es la única forma que uno puede tratar de mejorar las pensiones de manera sostenible. Rafa. Me voy a desilenciar. Básicamente hay 4 formas de generar riqueza y no hay más, digamos. O hay que bajar las deudas, hay que controlar los gastos, o encontrar nuevas fuentes de ingreso, o empezar a invertir tus ahorros. Y ahora vamos a dar 5 consejos de cómo empezar a invertir, qué errores evitar, y qué cosas tener en la cabeza a la hora de hacerlo. Primero, ¿de qué se trata invertir? Mucha gente cree que invertir se trata de estar sentado en un computador con 18 pantallas, viendo cuándo es el momento preciso para comprar barato y vender caro, y ojalá poder hacer eso muchas veces al día, muchas veces a la semana, y así poder ganarle al mercado y rápidamente ir aumentando tu patrimonio. Pero en verdad se trata más bien de paciencia, y una persona común y corriente que no sabe y que no tiene estas 18 pantallas, digamos, frente a su computador, es lo que tiene que hacer. Entonces vamos a ir viendo qué cosas y 3 o 4, o sea, 5 consejos de qué es lo que puede hacer una persona para administrar sus ahorros. Y lo primero es que nadie sabe lo que va a pasar con el futuro. O sea, Niels Bohr, que es un premio Nobel de física, tiene una frase que a mí me gusta mucho, que dice que hacer predicciones es muy difícil, particularmente si se tratan acerca del futuro.
Entonces, nadie sabe qué es lo que va a pasar con los mercados financieros el día de mañana, pero cuando uno mira el panorama de una forma más general y si uno quiere en un periodo de 30 o 40 años, que es el horizonte de inversión en el que uno empieza a construir un ahorro para una jubilación, pareciera que los mercados son bastante predecibles y vamos a ir viendo algunas razones por qué. Aquí, coherente con lo que dijo Francisco, el tip número 1 es empezar pronto, empezar ya, hay que empezar ayer. Uno, cuando sea que parta, es tarde. Y aquí hay una viñeta de un ilustrador que a nosotros nos gusta harto, digamos, que lo ilustra en forma de un chiste, digamos, que viene una persona del futuro o tu yo del futuro y ya se da cuenta que tú estás tarde para empezar a ahorrar. Y la importancia de partir es mucho más relevante respecto a la importancia de encontrar la inversión correcta. O sea, lo importante es empezar a moverse y empezar a moverse ya. Y aquí vamos a hacer un ejemplo súper concreto y fácil que está muy relacionado con el ejercicio que hizo Francisco hace un par de minutos, de 3 amigos que parten invirtiendo 100.000 pesos mensuales todos los meses y uno parte a los 30, otro parte a los 35 y otro parte a los 40 años. Al cabo de 60, cuando los 3 cumplen 65 años, uno ha desembolsado 42 millones de pesos, el que partió antes, obviamente, terminó desembolsando más plata. El que partió a los 35 invirtió o ahorró 36 millones de pesos, y el que partió a los 40 desembolsó 30 millones de pesos. ¿Cuánta plata acumuló cada uno a los 65 años? La diferencia es totalmente dramática. O sea, hay 80 millones de pesos aproximadamente de diferencia entre la persona que partió solo 5 años más tarde y que además, si nos vamos a la anterior, con una diferencia solo de 6 millones de pesos. Esa diferencia se amplifica a 80 millones de pesos. Y ni hablar con el que partió 10 años después, que acumuló solo 99 millones de pesos, y esto es con una rentabilidad promedio de 8%. Entonces ahí hay un dato. Cada mes de atraso que tú dejas de invertir 100.000 pesos entre los 30 y los 35 años, te cuesta 1,3 millones a los 65. Y la razón de esto es el interés compuesto, y esta es una frase que se le atribuye a Einstein, pero en verdad no la dijo Einstein, pero que es básicamente el interés compuesto es la fuerza más poderosa del universo. El interés compuesto es muy parecido a lo que uno ha visto en estos días, digamos, cuando uno ve multiplicarse los casos de coronavirus. Al principio pareciera que hay una persona infectada, es poco, al día siguiente sigue habiendo una persona, 3 días después hay 2, y uno dice, esta cosa no crece nada, pero después esas 2 personas contagian a 2 más, y de repente pasó un mes y te diste cuenta que había miles de personas infectadas. Entonces, el interés compuesto funciona más o menos parecido. Uno empieza a ahorrar y uno piensa que renta poco, pero en la medida que van pasando los años, ese efecto de la rentabilidad se empieza a multiplicar sobre sí mismo y hace que tus ahorros crezcan de una forma dramática hacia el fin de tu periodo de inversión. Entonces, hay que partir lo antes posible. El segundo es mantener los costos bajos o pagar comisiones bajas. Y esto es hiper relevante. En Chile, más o menos, las comisiones de los fondos mutuos que invierten en acciones internacionales son del orden del 4,3%. Ese es el promedio de la industria. Y aquí hay una pregunta que me gustaría que pensaran. ¿Por cuántas cosas ustedes están dispuestos a pagar 30 millones de pesos? ¿Cuántas cosas de 30 millones se han comprado ustedes en su vida? No muchas. No muchas. Mira el efecto cuando uno invierte 10 millones de pesos
al cabo de 30 años, la diferencia que hace invertir pagando una comisión de un 3% al año versus una comisión del orden de un 1% al año. El mismo efecto del interés compuesto se empieza a multiplicar y la diferencia de ese 2% que parece insignificante se transforma en 3 veces la cantidad de plata que tú invertiste y que se te fue entre medio de los dedos solo en comisiones. ¿Por qué alguien querría pagar 30 millones adicionales para que le administren sus ahorros? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a pagar 30 millones porque los asesoren? O 3 veces la cantidad de plata que están invirtiendo. Yo no creo que hayan muchos acá. Entonces, costos bajos. Otro error típico. Me gusta jugar a la bolsa, tengo un dato, esta acción está barata, mire el gráfico. No lo hagan. No lo hagan. Este es un dato esta es una noticia de noviembre del año pasado del Mercurio Inversiones. De los profesionales que están tratando de ganarle al mercado, o sea, tipos como el de la diapositiva del principio, digamos, con 16 pantallas al frente, ¿cuántos en Chile le ganan efectivamente al mercado o rentan más que el promedio de la bolsa? Solo el 2% si uno toma un periodo de 10 años. O sea, el 98% de los profesionales no le gana al mercado. Si alguien cree que es capaz de ganarle sin ser profesional y estando en su casa, así, bueno, puede ser, pero yo lo sospecho porque pareciera que estadísticamente es una cosa difícil de hacer. Ahora alguien podría decir, no, es que en Chile somos malos para esto. Y en Estados Unidos es exactamente lo mismo. O sea, cuando uno toma un periodo de 15 años, solo el 8% de los managers de Estados Unidos, de los profesionales, le gana al mercado sostenidamente. Por lo tanto, es un juego difícil, es imposible apuntarle para una persona común y corriente, incluso es difícil para los profesionales. No hay que hacerlo, y si es que a uno le gusta hacerlo, y qué sé yo, y comprar la bolsa, no lo hagan con una parte importante de sus ahorros, háganlo con una parte muy chiquita. Rafa, hay una pregunta en el chat de María de Los Ángeles que pregunta si con mercado te referís a la bolsa. Sí, el mercado usualmente uno se refiere a la bolsa y hay ciertos índices que probablemente han escuchado hablar del IPSA o del Standard & Poor's o del Dow Jones. Esos son índices financieros que intentan medir cómo le va en promedio a las acciones del mercado. Y cuando uno dice ganarle al mercado, quiere decir ganarle a ese índice promedio, a lo que rentó el promedio de las acciones del mercado. El tip número 4, diversificar. ¿Y por qué diversificar? Porque, y aquí por el tiempo me voy a saltar el chiste, porque no siempre le va bien a lo mismo. Y aquí vamos a ver una animación de básicamente distintas clases de activos, o sea, mercados emergentes, depósitos a plazo, la bolsa de Estados Unidos, acciones globales. Y la verdad es que el que gana cada año es imposible de apuntar. Aquí no sé cómo ponerla de nuevo. Pero básicamente esto es una ensalada. Saber exactamente cuál va a ser el activo que va a andar bien es muy difícil, y lo que es razonable es estar diversificado en una buena parte de ellos. Este es un gráfico que es típico, que básicamente indica que cada columna es un año y cada uno de los colores es una clase de activos por sectores, digamos. Tampoco hay sectores que son ganadores todos los años. Hay veces que anda bien el retail, otras veces andan bien el sector salud, healthcare, otras veces anda bien el sector inmobiliario, etc. Pero cuando uno mira la primera fila, digamos, no se repiten mucho los ganadores de cada año.
Entonces, es muy difícil achuntarla. Y lo que dijo, y lo que descubrió un señor que todavía vive, que probablemente algunos han escuchado nombrar, que se llama Harry Markowitz, es que encontró una forma de diversificar que le baja el riesgo a un grupo de inversiones sin necesariamente sacrificar la rentabilidad, y eso lo hizo, y el encontrar esa fórmula lo hizo acreedor del premio Nobel. Entonces, hay que tratar de invertir diversificado en varias cosas, en muchas cosas, porque uno no sabe también cuáles van a andar mal y cuáles van a andar bien. Y la quinta, que es probablemente la más difícil de todas, es abstraerse del ruido. Warren Buffett, que es probablemente uno de los inversionistas más conocidos del mundo, tiene una frase donde nos recuerda que los mercados financieros son maníaco-depresivos. O sea, y uno lo ve, y cuando uno mira cualquier gráfico de rentabilidad, esto por ejemplo son los retornos mensuales de la bolsa de Estados Unidos. Y cuando uno lo mira así a primera vista, uno dice, aquí la probabilidad de perder es más o menos la misma probabilidad de ganar. O sea, como que las barras rojas son más o menos iguales en número que las barras verdes. Es imposible predecir esto. O sea, más encima, cuando uno lee los titulares de la prensa y uno ve, qué sé yo, a gente agarrándose los pelos cuando las bolsas bajan y todo, y uno dice, aquí esto no es muy difícil de predecir. Pero cuando uno empieza a mirar periodos más largos, uno se da cuenta que las bolsas no son tan impredecibles y los años malos son bastante menos que los años buenos. Y cuando uno va a periodos aún más largos, y esto es un gráfico que pareciera que se mueve harto, pero estos son promedios de rentabilidades anuales cuando uno toma periodos de 20 o de 30 años. Da lo mismo el periodo de 20 años o de 30 años que uno elija, desde el año 50 para adelante. En ese periodo es imposible, o sea, no hay ningún periodo que en 20 años tú hayas rentado negativo. Por lo tanto, si uno invierte con un horizonte razonablemente largo, es muy difícil que tú pierdas plata en la bolsa. Entonces, hay que tratar de evitar esa tentación de estar moviéndose a cada rato, como decía Francisco hace un rato, creo que la bolsa va a andar mal, movámonos al fondo E, no, ahora va a andar bien, vamos del E a la A, etc. Los mercados financieros, como de nuevo nos recuerda Warren Buffett, están diseñados para transferir dinero desde los que están todo el rato moviéndose y en esta histeria maníaco-depresiva de los mercados, a los que son pacientes y esperan y descansan en sus inversiones. Y aquí como bonus track, digamos, hay que invertir con agentes regulados. O sea, todos han escuchado una serie de estafas, digamos, que han sido algunas más mediáticas que otras, que han estafado a personajes mediáticos. Probablemente el denominador común de todas esas es que las contrapartes o las personas que administran las inversiones no eran regulados por ningún ente estatal, y eso es hiper relevante. Entonces, rápido, empezar hoy. No pagar caro, no jugar a la bolsa, diversificar, tratar de controlar las emociones y invertir con alguien regulado. Ahora vamos al tema, digamos, y de forma rápida. Dado todo esto, ¿qué hacemos con el 10% que sacaste de la AFP? Y existe una duda si es que hay que sacar esa plata y meterla a una PB o no. Y la primera pregunta que uno se tiene que hacer es si, o sea, primero, si es que tu fuente de ingresos se vio dañada durante este periodo y tienes obligaciones la respuesta es bien obvia y no vas a PB, tienes que solventar tus gastos y usar la plata para eso. Ahora, si tienes la suerte de que no, la primera pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿tienes deudas caras? ¿Y qué es lo que es una deuda cara? No es el crédito hipotecario, que usualmente es una deuda barata y de largo plazo,
sino que por lo general es la deuda que uno tiene con las tarjetas de crédito. Y las tarjetas de crédito te cobran del orden de un 15 o 20% al año en intereses. No hay ninguna inversión ni beneficio tributario que sostenidamente le pueda ganar a ese 15-20% que uno gasta en intereses en una deuda cara. Por lo tanto, probablemente una de las mejores inversiones que uno puede hacer con su 10% es matar esas deudas lo antes posible, porque como muestra la ilustración, son como un agujero negro que absorbe tu plata a una velocidad altísima. Segunda pregunta, ¿tienes un fondo de emergencia? Probablemente esta coyuntura ha hecho mucho más patente el hecho de que somos frágiles, que tenemos, que cosas inesperadas pueden pasar. En diciembre nadie imaginaba que la humanidad iba a estar encerrada, digamos, por 5 meses. Y que muchas personas iban a perder su trabajo de forma muy abrupta. Hay que tratar de tener un fondo de emergencia entre 3 a 6 meses de gastos fijos. Trata de construirlo y usar tu 10%, si es que no lo tienes, para construirlo. Antes de pensar en hacer una APB, antes de pensar en invertir esa plata. Construye primero un fondo de emergencia. Ahora, si eliminaste tus deudas, si ya tienes un fondo de emergencia, la gran pregunta de si hacer o no APB es si es que el beneficio tributario de hacer APB le gana al exceso de comisiones que yo voy a pagar por hacer APB. Como decía Francisco al principio, el 10% de la AFP ya pagó las comisiones de toda la vida, y por lo tanto esa plata no va a seguir pagando comisiones si tú la dejas dentro de la AFP. Si tú la sacas y la metes a una APB, vas a empezar a pagar comisiones en tu nuevo proveedor financiero. Evidentemente que hacer una APB tiene un beneficio tributario, pero la pregunta que tratamos de resolver aquí es si es que el beneficio tributario le gana al exceso de comisiones. Y eso depende básicamente de 4 factores. Uno, de tu edad. ¿Cuántos años te queda para jubilar? Y eso es relevante para saber cuántos años te quedan pagando esas comisiones. 2, de tu nivel de ingresos. Tu nivel de ingreso determina qué tan grande es el beneficio tributario que tú vas a recibir por el hecho de hacer APB. Por lo tanto, es una variable hiper importante. Si has cotizado este año o no en la AFP. El beneficio tributario es solo para las personas que han cotizado en una AFP durante el año. Si no has cotizado durante el año, no vas a tener el beneficio tributario. Y lo otro, los beneficios tributarios tienen un tope. Y depende del régimen A y el régimen B, que lo vamos a ver en una o dos diapositivas más. Y por lo tanto también depende si es que estás topado en tu límite de hacer APB o no. Y la quinta, y vamos a ser siempre majaderos en esta, es comisiones. Si tu APB probablemente te cobra más de un 1%, probablemente no te conviene hacer APB. Las comisiones son como las deudas caras. Las comisiones caras son como las deudas caras. Absorben tu plata y se te va... Es como una gotera que filtra lentamente y al final te diste cuenta que llenaste una piscina. Averigüen las comisiones de su APB, de dónde tienen su plata y traten de pagar lo menos posible. Régimen A o régimen B, aquí voy a explicar muy a grandes rasgos qué significa cada uno. El APB tiene 2 regímenes tributarios. El régimen A, el Estado te hace un regalo al año siguiente de todo lo que ahorraste y te pone un 15% por sobre lo que ahorraste al año siguiente. O sea, si tú invertiste o ahorraste 1 millón de pesos durante el 2020, el Estado, más o menos como en agosto, el próximo año, va a depositar en tu cuenta 150.000 pesos. Eso tiene un tope y el Estado no te va a dar más de 300.000 pesos por año. Eso hay que tenerlo. ¿Cuándo te conviene? Cuando ganas menos de 3,5 millones brutos y ahorras menos de 2 millones de pesos al año, porque eso ahí ya te topas con el beneficio del Estado.
Y el otro régimen de APB es el régimen B, que tiene una modalidad distinta, que el Estado te deja descontar de tus ingresos todo lo que ahorraste. Y te conviene si es que ganas más de 3,5 millones de pesos mensuales, y también si es que ganas menos de 3,5 millones, pero ahorras más de 2 millones de pesos al año en APB. Por lo tanto, la recomendación es, si ganas menos de 3,5 millones, régimen A, pero si es que ahorras más de 2 millones de pesos anuales, el exceso por sobre 2,5 millones, mételo a una APB régimen B. Para hacer, hicimos una calculadora bien visual, como con estas ilustraciones, está en ese sitio web, 10.soyfocus.com, que ustedes pueden hacer el cálculo con sus parámetros, con su edad, con sus ingresos, y pueden saber si es que les conviene invertir la plata en APB o no, y si es que les conviene, si es que lo pueden hacer, o sea, si es que lo hacen en el régimen A o en el régimen B. Eso es. Gracias, Rafael. Hay varias preguntas en el chat. Bueno, Paula preguntaba qué entidades reguladas ustedes podrían recomendar. Y Javier, si ustedes, Soyfocus, se definirían como una entidad comparable, digamos, entre comillas, a Fintual. No sé quién quiere responder. Y después fueron saliendo más preguntas que ahí les hago. Perdona, la primera pregunta era... ¿Qué entidades reguladas podrían recomendar dentro de uno de tus tips, que era siempre buscar entidades reguladas? Entiendo. Sí, ya. La otra. Perfecto. A ver, en general, administradoras generales de fondos, hay varias en el mercado. Qué sé yo, están las típicas bancarias. Nosotros también somos regulados por la CMF. Métanse a la página de la CMF, hay un buscador en la página de la CMF, googleen, busquen la entidad que le está ofreciendo ser su proveedor de ahorro para ver si es que está regulada. Hay varias, está Fintual, estamos nosotros, está Santander, pero más allá, o sea, es importante la entidad, es importante que sea regulada, pero fíjense en los costos, fíjense en los precios, y eso es una variable hiper relevante a la hora de elegir su proveedor. Déjame complementar un poco eso. A ver, en general, hay muchas instituciones que te dicen que trabajan con empresas reguladas o te empiezan a meter reguladores de afuera. A ver, cuando uno trata con plata, son los ahorros de uno, y yo creo que es bueno hacer un ejercicio de investigativo con quién uno pone la plata. Y el ejercicio es súper fácil. Uno se mete en la página cmfchile.cl, busca el nombre de la entidad, y si no aparece, no es regular. De hecho, pueden buscar mi nombre, a mi pesar, pero bueno, son las decisiones que uno toma, y ahí aparece la información de quiénes somos. O sea, muchas estafas se escudan en que uno no va a hacer el trabajo de buscar en Google quién es. Y en este caso hay que buscar en CMF Chile, y yo le recomiendo a la gente que lo haga, porque al final del día el ser regulado no es simplemente una chapa, no. Al final a nosotros nos auditan, nos mandan más oficios de los que nos gustaría, porque nos preguntan cosas, ¿por qué hiciste esto? O sea, esto es como tener un jefe que está al lado tuyo preguntándote por qué hiciste eso, y por qué hiciste eso, y por qué hiciste eso. El peor tipo de jefe probablemente sí, pero es porque nosotros trabajamos con los ahorros de la gente. Entonces, al final del día es necesario que nosotros tengamos eso y que haya un tercero, auditores, la CMF, que te regule. Y casi cualquier institución, o sea, en realidad, cualquier institución que aparezca en ese buscador que dije, tiene ese escrutinio encima. Y por eso Rafael lo mencionó, y es súper importante tenerlo en cuenta. Y haciendo como una analogía, es muy importante...
es muy importante ser regulado, porque esto es como, es equivalente a cuando uno va al médico y te dice, o cuando alguien te receta un remedio sin ser doctor, y te dice, no, pero yo te estoy dando puros remedios que son autorizados por el ISP. Está bien, pero tú no eres doctor. Entonces, es muy importante que la persona o que la entidad que te recomiende que administre tus inversiones sea regulada. Y no solo que los instrumentos en los que inviertes sean regulados. Gracias, Rafa. Había otra pregunta ahí al principio, o sea, un rato antes, que decía si Soy Focus se definiría como algo, una entidad comparable a Fintual, por ejemplo. Como los servicios, en cuanto a los servicios que prestan o lo que ustedes hacen. O sea, nosotros estamos en la industria del ahorro. En esta industria hay varios proveedores. Uno es el que mencionas. Hay otros proveedores regulados como, qué sé yo, Santander, el Banco de Chile, etc. Nosotros aspiramos a que las personas puedan invertir bien, de forma barata, de forma informada, que entiendan qué es lo que están haciendo, que entiendan los productos financieros que están contratando, y en una entidad soportada por un grupo de profesionales que lleva toda la vida dedicada a esto, o sea, toda la vida profesional dedicada a esto. Entonces, eso es básicamente lo que a nosotros nos define y qué sé yo, pero no somos los únicos que estamos Claro. en esto. Sí, justamente más adelante preguntaron si el servicio que ustedes dan es asesorar en dónde invertir, y si pueden comentar brevemente sobre la estrategia de inversión de Focus, tipos de fondos, rentabilidades esperadas, tipos de activos y mercados en los cuales invierten. Después hay un par de preguntas sobre los APB, pero primero me gustaría que hablen más sobre Soy Focus, también sobre el servicio que ustedes prestan. Francisco. Sí, a ver, nosotros tenemos una estrategia que está basada también en cosas que dijo Rafael. Nosotros creemos que los humanos no estamos bien diseñados para tomar decisiones sobre el futuro. Como lo que dijo Niels Bohr, en realidad no tenemos ni idea de tomar decisiones adecuadas sobre el futuro. Y lo que nosotros hacemos es que tomamos la data histórica y la alimentamos a un robot de inversiones que programamos nosotros. Ese robot de inversiones toma en cuenta las características personales que tiene cada persona, que lo hacemos a través de una encuesta, y da una recomendación sin sesgo. El robot de inversiones no le gustan, no compra acciones porque le gustan. En los humanos pasa mucho de que una persona, por ejemplo, le encantan los autos Tesla y compra la acción de Tesla. Hay miles de sesgos relacionados. En el mercado también pasan cosas súper curiosas, que la gente compra más cuando sube de precio. Si uno ve, por ejemplo, en el caso de los televisores, es súper raro que un retailer suba los precios y el mall se llene. En general pasa como al revés. Bueno, en el mercado financiero se da la casualidad de que cuando suben las bolsas la gente compra. El robot no mira eso. El robot mira los datos duros, mira cosas técnicas, las correlaciones y qué sé yo, y hace una recomendación basándose solamente en eso, y eso al final ha demostrado de que es una estrategia que es superior a la de estar buscando qué mercado anda bien o moviéndose mucho día a día. Nosotros tenemos 3 fondos hoy día. Tenemos un fondo conservador, un fondo moderado y un fondo arriesgado. Las rentabilidades esperadas son mayor la del arriesgado y más chica la del regulado. Puedes meterte en la página. Nosotros tenemos un simulador de esas proyecciones. Uno se mete en la página y dice, contesta, te da un perfil, te da una proyección. Por temas normativos no puedo mencionar números exactos de rentabilidad, pero lo pueden hacer en la página y ahí están todos los disclaimers al respecto. Y nosotros hoy día tenemos básicamente 2 productos. El producto normal, que cobramos independiente del fondo,
cobramos un 0,95% al año. En general lo que pasa en la industria es que te cobran mucho más por algunos fondos y hay temas de conflictos de interés. Básicamente te recomiendan el que cobra más. Y nosotros nos sacamos ese conflicto de interés de encima, queremos estar alineados con el cliente y cobramos lo mismo para todos. Y el APB, somos uno de los APB más baratos de la industria, cobramos un 0,45% al año. No sé si respondí ahí todo, creo que sí. Creo que sí. También nos preguntan sobre otro de los tips que dio Rafael, del fondo de emergencia, contar con un fondo de emergencia de 3 a 6 meses, creo que mencionaron. ¿Dónde guardo ese fondo de emergencia? Pregunta María de Los Ángeles. Sí, usualmente ese fondo de emergencia uno tiene que tenerlo disponible, uno no lo quiere invertir en algo muy riesgoso, tiene que estar en un instrumento de bajo riesgo, depósito a plazo, un fondo del estilo money market, que le llaman en jerga financiera, porque uno necesita básicamente dos cosas: que esté esa plata cuando en la eventualidad que tú la necesitas, por lo tanto tú no quieres que esté sujeta a los vaivenes del mercado, y dos, que esté disponible de forma razonablemente rápida. Entonces esas son como las dos recomendaciones. Gracias. Javier también pregunta cuánto es el monto mínimo sugerido para comenzar a invertir en Focus, y cuál es el monto ideal del porcentaje de ingreso. No sé si tienen esa cifra. A ver, nosotros no tenemos mínimo. De hecho, hay una anécdota: tenemos un cliente que una vez depositó 8 pesos. Y pasó, y no es la ideal los 8 pesos, porque bueno, pero desde 1.000 pesos, que es como lo mínimo que dejan los bancos, nosotros aceptamos. En general, nosotros creemos que, dado que el ahorro de las personas, cualquier persona que quiera meter, no sé, un monto mínimo, ir probando, ir viendo, lo que lo deje tranquilo. Para nosotros lo que queremos es que la gente invierta mejor, y entendemos de que tenemos que ir ganándonos la confianza, y si alguien quiere ir de a poquito, y de hecho tenemos clientes que ha pasado así, ideal. Si alguien quiere meter todo de una, más ideal para nosotros, pero en general entendemos de que es una decisión que requiere ciertas variables más de largo plazo. Y también hay un paradigma en la industria, o que las personas tienen respecto a la industria, que para empezar a invertir se necesita mucha plata. Y que yo me voy a tener que ir a meter a una oficina donde, qué sé yo, las paredes son de madera, o un piso 35, y que tengo que ir vestido de determinada forma. Nos interesa romper un poquito ese paradigma de la industria, y que de alguna forma las personas hoy día sienten que son, digamos, valorizadas en función de cuánta plata tienen. También tenemos una anécdota de un cliente que nos dijo: oye, quiero invertir en Focus, pero tengo muy poca plata. Y dije: ya, pero me da lo mismo, porque en verdad nunca le preguntamos cuánta plata va a invertir, y resulta que al final nos terminó pasando un cheque de 20 millones de pesos, que para estándares chilenos es una tonelada de plata, pero él se sentía casi que me tenía que pedir perdón por molestarme por invertir tan poca plata. Y ese es un problema. O sea, la industria se ha encargado de convencer a las personas de que esto es algo para ricos, y no es así. Entonces, no hay mínimo. Parte con lo que tú te sientes cómodo, a tu ritmo, y lo importante es partir, como decíamos. Muchas gracias. Y creo que de tu respuesta se desprende también otra pregunta que hicieron, que ¿por qué decidieron ser empresa B? ¿Quién se anima a responder eso? Las decisiones de ser empresa B y también de regularnos tiene que ver, bueno, uno, por convicciones personales de los socios. Creemos que los principios de empresa B están bien alineados con nuestros principios. Pero también porque, nuevamente, el ahorro no son numeritos en una planilla Excel.
no son numeritos, son lo que uno quiera, son sueños, la tele que no me compré el año pasado, las horas que me quedé trabajando en la oficina cuando existía una oficina, las vacaciones que no tomé, elegí peor. Eso es. Y eso te implica un grado de responsabilidad con la sociedad mucho más alto que, qué sé yo, un negocio tradicional de venta de productos. Entonces nosotros creemos que para cumplir nuestro objetivo, que la gente ahorre de mejor manera, tenemos que poner un estándar mucho más alto que el que tendríamos en otro negocio, principalmente con eso. Entonces, el ser regulado y el ser la empresa B va mucho, que nos obligan a nosotros a tener un estándar que los 3 socios consideramos que es el estándar mínimo que uno tiene que tener para atender algo tan importante como el ahorro de las personas. Sí, no sé qué no sé. Gracias, Francisco. Hay muchas preguntas y más que nada dudas sobre los APB, muchas, no sé si, bueno, ya son más de las 7, así que si quieren podemos cerrar, si tienen un ratito más de tiempo seguimos respondiendo preguntas, como lo dejamos a criterio de ustedes. Pasó una pregunta de cómo se hacen los rescates. Sí. Básicamente aquí no hay periodos mínimos de permanencia, no necesitas, no hay comisiones de salida, no hay comisiones de entrada, la plata es tuya, te la llevas cuando quieras, salvo el APB, que las restricciones no las ponemos nosotros, sino que las pone el Estado, porque a cambio te da ciertos beneficios tributarios, pero en las series normales tú haces y te llevas la plata cuando tú quieras. Y de repente, para no alargar esto, en soyfocus.com hay un chat que respondemos las personas que trabajamos en Focus, así que por lo tanto, si es que se nos quedaron algunas preguntas sin responder, pueden ir a la página, cliquean abajo a la derecha, hay un icono de chat y nos hacen las preguntas y tratamos de responderlas lo más rápido posible. Y que no se nos pase ninguna. Buenísimo, gracias. La verdad que es un tema súper interesante. Ahí nos dicen que se quedan con muchas preguntas, pero los van a contactar. La verdad que a todo el mundo seguro que se nos prendieron unas lamparitas de dudas, de comentarios, de ideas, así que muchas gracias por la iniciativa, por contarnos un poco más e ilustrarnos sobre estos temas que a veces a algunos nos cuestan más, la verdad, o que, no sé, por desinterés o por formación o deformación nunca nos hemos metido tanto. Entonces muchas gracias por compartir con nosotros esto que ustedes hacen y lo que saben también. Y bueno, esperamos que las personas que participaron los puedan contactar, puedan entrar ahí. Ya nos dieron, ahí está la página web de SoyFocus. Pueden hacerles todas las preguntas que consideren necesarias. Gracias a todo el equipo de SoyFocus, al equipo de Sistema B también, que están por ahí, a Dani. Y bueno, los esperamos en otro próximo webinar. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. No, gracias al Sistema B, gracias a las personas que se conectaron. Como les dije, si es que tienen más dudas, métanse al chat, háganlas por ahí y tratamos de responderlas nosotros mismos. Así que gracias a los organizadores, gracias a Indy, gracias a Andrea, así que se pasaron. Gracias a todos. Bueno, que anden muy bien, saludos y buenas noches para todos. Igual, hasta luego.